Se ha presentado un proyecto en el Consejo Deliberante de Córdoba en el cual aparentemente correría algún tipo de riesgo, por decirlo de alguna forma, el vasito de plástico, el habitual que estamos acostumbrados por ahí a recibir cuando compramos un café, y el sorbete. Hace 2 años Córdoba se ha tenido que adaptar a nivel social, porque la bolsa en los supermercados, en los almacenes, se tenía que dejar de entregar por una ordenanza también desde la Municipalidad de Córdoba. Bueno, acá tenemos a la autora de este proyecto, la concejal Victoria Flores, pero también tenemos para compartir la charla y el debate, si se quieren, a la otra parte, los encargados de fabricar y de justamente tener como símbolo al sorbete y al vasito de plástico. A José Gileta, que pertenece a la Cámara del Plástico de Córdoba. Gracias a los dos por haber venido esta noche. La palabra primero a la dama de la mesa. Muchas gracias. Concejal, buenas noches. ¿En qué consiste el proyecto en sí? Mira, el proyecto tiene un objetivo que es claramente ambiental. Lo que estamos buscando es prohibir la utilización de los sorbetes, vasos de plásticos, platos y cubiertos que tengan un solo uso, entendiendo que al ser descartable de un solo uso, lo que genera, no teniendo una política de reciclado, un gran volumen de plástico, de residuo que no tiene un tratamiento final. Y estudiando y buscando realmente datos que en el mundo se están trabajando, tenemos, por ejemplo, McDonald's tiene nada más que por día 60 millones de sorbetes en uso y en desecho, es decir, son pilas y pilas y pilas de un plástico que viene del polipropileno, que es un derivado del petróleo, que tiene una dificultad a la hora de el reciclado. Después podremos discutir si es más o en menor cantidad. Hay muchas iniciativas que se transformaron en leyes y en ordenanzas, sobre todo en la costa, porque hay una problemática en las playas y en los balnearios respecto a los océanos y a los mares. Ustedes me dirán, Córdoba no tiene mares, pero sí somos generadores de este tonelaje de basura, que es el plástico, y que en definitiva lo que buscamos es evitar la contaminación. Yo soy de las que piensan que la mejor forma de no contaminar es no generar ese residuo. Ahora, si no tenemos el sorbete, ¿qué usamos? Existen hoy otras, y él podrá dar fe también, cuando uno va a un cotillón a comprar el sorbete, el vasito, también existe la posibilidad de hacerlo de un material biodegradable, y hoy te venden los de cartón biodegradable, es decir, hoy existe la posibilidad, no es un imposible, ni estamos hablando de que hay que generar toda una industria nueva, porque de hecho hoy existe. Lo que estamos propendiendo es que esa fabricación de ese elemento se haga con material biodegradable, o bien se reemplace el plástico por algún otro material plástico que tenga más facilidad, porque fíjate un detalle, el sorbete, por su maleabilidad y por su tamaño, es el que más cuesta que llegue al reciclado. Dentro del plástico, que es el 7,5 del volumen general mundial de la basura, el 7,5 es solamente plástico de sorbete, y solamente se recicla entre un 20 y un 30 porque es finito, y su triturado, digamos, tiene partículas muy pequeñas que se filtran con el agua. Gileta, buenas noches. Bueno, lo veo con unas ganas enormes de opinar del tema. Está bien. Desde la Cámara nosotros agrupamos alrededor de 180 empresas. La verdad que no estamos de acuerdo con la prohibición. Sí estamos de acuerdo en que nos sentemos a armar una nueva ordenanza. No queremos que pase lo que pasó con las bolsas, porque desde nuestra perspectiva lo único que ha hecho es bajar volumen en cuanto a los fabricantes de plástico, pero la bolsa hoy la comercializan, digamos. La idea de la bolsa era separar la basura, no se está haciendo. El municipio no recolecta la basura diferenciada. ¿Qué queremos nosotros? En cuanto al tema de sorbete, plato, cubierto, son todos plásticos reciclables. Yo escuché hablar de metales pesados, todo lo que es consumo o contacto con alimentos o en contacto con personas, todo lo que es pigmentos y colorantes son aptoalimentos, apto consumo humano. Para ir por punto, Sí. económicamente los va a golpear mucho si esto se implementa. Totalmente. Pero usted me dice que no son contaminantes. No son contaminantes en la medida que se reciclen en condiciones de separación. Nosotros hemos estado hace un mes en Europa con colegas plastiqueros viendo qué hacen con la basura, Sí. puntualmente en Italia, en la zona de Milán. Separan en 5 o en 6 productos diferentes en el domicilio.
Igual les recuerdo que estamos en una ciudad donde hay barrios donde hace una semana no pasa el recolector. Bueno, esas son las políticas y me parece que desde el partido de la concejal deberían trabajar más en ese tema que en estar pensando en prohibir un sorbete plástico. Creo que ese es un poco el punto de partida de todo esto. Nosotros queremos colaborar, queremos sentarnos y trabajar a la par de una medida realmente tomada conciencia. No me cierra por ningún lado, porque usted me dice no contamina y la concejal me dice sí contamina. Contamina porque, perdón, porque no hay reciclado. Porque no hay reciclado, no lo reciclan. Digamos, no hay separación y no hay un programa de recolección de estos residuos para que no vayan, digamos, a la basura con productos orgánicos, que vaya a enterramiento. En Córdoba diariamente se tiran 1.500 toneladas de plástico, de basura. Si concejal, con la economía, claro, porque es una cosa cierta. Lo que pasa es que estamos mezclando dos planteos, me parece. La ordenanza tiene un fin netamente ambiental. Sí. Lo que está planteando la Cámara con justa razón en la defensa de los intereses de las industrias es defender la industria. Sí. Pero acá lo que tenemos que ver es qué prima primero, si la economía de la Cámara o el ambiente. Yo entiendo que hay predisposición al diálogo, lo celebro y tendremos que avanzar en el diálogo, pero si hay algo que no podemos negociar es el ambiente. Digo, yo de acá a 10, 20 y 50 años quiero una ciudad que no contamine porque es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces no se puede priorizar una empresa, un negocio económico por sobre el ambiente. Ya es el primer escalón que tenemos que zanjar. Él nos cuenta que viene de Europa, pero nosotros vivimos en Córdoba. Córdoba acaba de licitar y nuestro partido sí se opuso a los pliegos de la basura porque no hay reciclado en origen. Ahora, por 10 años no lo vamos a tener. A partir de hoy, acá 30 años, nosotros venimos demorados 30 años en esto. Trabajemos para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan una ciudad mucho más limpia. Sí, entiendo las políticas de Estado, pero la Cámara debe colaborar también. Se está contaminando con esto fundamentalmente con el sorbete, con el cubierto, con el platito. Se está contaminando porque no hay una cultura, no hay educación. La gente dispone, por ejemplo, en un centro masivo donde la gente va a almorzar o a cenar, por ejemplo, un centro comercial, la gente agarra la basura y la mete en el buzón con orgánico, con cartón, con plástico. Digamos, ahí es donde tenemos que empezar a tomar conciencias como ciudadanos nosotros. Como está el proyecto para ustedes, ¿no es viable? No es viable de esa por forma. La situación de ustedes. Prohibir es tapar todo esto, Leonardo. Prohibir es tapar todo esto. Tenemos que tener una ciudad limpia, pero a conciencia. Porque prohibiendo es fácil. Trabajemos en educar. Concejal. Lo que pasa, coincido, a lo mejor hay que trabajar, ya hay que trabajar, pero lo que él debe entender es que en Córdoba la gestión de Ramón Mestre licitó el sistema de basura sin reciclado en origen, sin tratamiento, y hasta las mismas empresas que se dedican al reciclado del plástico sostienen en el caso del sorbete la dificultad de llegar a reciclarlo, primero porque la gente lo mete todo junto, pero después cuando se puede llegar a separar, solamente un 20% se recicla porque hasta la misma forma y lo liviano de sus partículas es lo que mayormente contamina. Entonces no podemos negar que cualquier derivado del petróleo, el polipropileno, sí tiene un nivel de contaminación. ¿Será menor o será mayor en función de las políticas de Estado? Hoy Córdoba no tiene esa política de Estado. ¿Cuál es el camino a seguir de este proyecto dentro del seno del Consejo? ¿Cómo sigue? Y ahora empezará la discusión legislativa a la que seguramente estarán invitados miembros de la Cámara, miembros de empresas que también reciclan y también ambientalistas que tienen miradas diferentes sobre el tratamiento del plástico. En esto no nos oponemos a la industria, lo que pasa es que no podemos priorizar la economía por sobre el ambiente. Entonces creo que zanjando este primer escalón de la discusión tendremos que reacomodar lo que el factor humano realiza con la naturaleza, priorizando qué mundo queremos para las generaciones que vienen. Yo descarto que vamos a encontrar puntos de encuentro. El tema es que no nos podemos quedar solo en pretender que el Estado tenga políticas de Estado cuando tenemos una gestión municipal que de reciclado no entendió nada, no la puso en el pliego y hoy no existe. Bien vos decías, hay barrios de la ciudad de Córdoba que todo lo que él nos cuenta amontonado, pasan 7 días amontonados en el mismo lugar. Gileta, ustedes, así como está la cuestión, digamos, están muy lejos de acordar algo. Sí, no, porque, en realidad nosotros también lo que queremos es participar en esto, en que no sea una prohibición por prohibir. Queremos participar de esto. Realmente estamos en desacuerdo totalmente con esto porque no es la forma de que el sorbete no contamine. Cuando salgamos a un centro comercial vamos a tener que salir con el cubierto en el bolsillo.
No, con existen otros materiales. No. Tampoco lo único que existe en el mundo es el plástico. Digo, hay 12 millones de toneladas en la Argentina que son solamente plástico. El nivel de contaminación es extremo, entonces pensemos juntos la mejor salida, pero el plástico no es la única opción. Existe el cartón encerado, el cartón biodegradable, es decir, hay otros materiales y de hecho hay cadenas mundiales que lo tienen. La conciencia para lograr separación, para que no se siga fabricando materia prima virgen y se utilice materia prima reciclada. Yo creo tenemos dos puntos yo creo que ese es el punto, y prohibir un sorbete y no trabajar en todo esto que ella dice que está mal, y lo dejemos que siga mal, yo creo que hay que trabajar ahí. Pero es que no tenemos chances, ya el gobierno licitó, adjudicó un sistema de recolección de basura por 10 años. ¿Qué hacemos si no se puede? Porque gobierna para eso están ustedes y está la ciudadanía. Pero es que yo ya me puse como concejal, yo ya presenté la alternativa del proyecto. ¿Qué más hago? No puedo hacer nada por 10 años. Por 10 años sigo contaminando para dejarle a mis hijos y a mis nietos un mundo en el que esté lleno de montañas y que tengamos los problemas que hoy tienen las aguas, océanos, mares y ríos, porque el sorbete es lo más dificultoso de reciclar. Esta es la pregunta. ¿Qué mundo usted quiere dejarle a sus hijos, a sus nietos y yo a los míos? El mismo que querés dejarle Mestre por 10 años nos prohibió la posibilidad de reciclar. ¿Qué alternativas tenemos? Las trabajemos en conjunto. Yo trabajaría en rever esta situación. Yo creo que no es algo que por 10 años tenga que ser así. Bueno, Gileta, resuelve entonces los contratos que acaban de firmar, que son millonarios, Gileta, y hay que ser inteligente para eso. ¿Qué lectura hace de lo que ha sido la prohibición de la bolsa? Hace ya 2 años que... Al principio comenté algo, creo que digamos el fundamento que tenía esto de prohibir la bolsa fue un negocio para supermercadistas, porque hoy la venden, la comercializan, pero adentro la verdura te la dan en bolsa, en la esquina del semáforo te venden bolsas, la bolsa sigue tirada, en el domicilio la gente no separa secos de húmedo, como era la idea, y el municipio no recolecta la basura en secos ni en húmedos. Ese es el problema. Después de 2 años de no fabricar bolsas, ¿cómo ves el sector? Se sigue fabricando, Leonardo, bolsas. Sí, pero de no hacerlo masivamente, me refiero. El sector, obviamente que ha habido empresas que eran netamente fabricantes de bolsas, que han tenido que adaptarse, tomar otras tecnologías, pero fue muy repentino. La verdad que quedó golpeado el sector en ese sentido, a nivel de todo el país, ¿no? Hablo no puntualmente... ¿En el sector del plástico se podrían readaptar de alguna forma? Totalmente, sí, porque hay empresas que se han adaptado. El problema no pasa por el tema de la industria, el problema lo tenemos a nivel social. Yo creo que un tema social más que industrial. Yo creo, por eso estamos acá, Por eso estamos acá. Queremos que se haga algo con la basura, que no se entierre. Que no se entierre. La basura se entierra. Estamos en otro, viviendo en otro mundo. Hoy necesitamos hacer algo con la basura. No podemos enterrarla únicamente. ¿Cómo nace esto, concejal, la intención de presentar este proyecto? Porque estuvimos a raíz de las bolsas y demás debatiendo mucho sobre ¿Usted usa vasito de plástico y sorbete? Pero tengo niños, he festejado cumpleaños hasta ayer con el sorbete plástico. Y la preocupación es que no se tenga que usar más. Compro el material biodegradable, existen los cotillones, hoy van y compran. Valen 5 veces lo que salen, bueno, pero habrá que reconducir la industria, como ya bien dijo, que las bolsas pudieron, ¿por qué no va a poder el sorbete? Sí. No, pero no se preocupe usted por el precio que paga el usuario, usted preocúpese por el ambiente, después nos acomodaremos, porque si con la bolsa se pudo, quiere decir que con el sorbete, con el vaso y con el plástico se puede. De hecho, hay cadenas internacionales como Starbucks que utilizan sus vasos de cartón reciclado, es decir, habrá que evaluarlo. Yo no digo que yo tenga la razón, creo que hay que discutirlo, pero la prioridad no debe ser cuánto más plástico se vende, sino cuánto más cuidamos el ambiente respecto de la industria que deba hacer. No es esa la discusión. Como bien él dijo, tendrá que readaptarse la industria porque acaba de reconocer que se pudo con las bolsas. Entiendo que el sector industrial también va a poder pensar en el ambiente, reconducir sus industrias y tratar de ser menos contaminantes con lo de uso. ¿Cuál sería la discusión? ¿Si se contamina o no con el plástico? No, yo creo que la discusión va a ser la reconducción de las industrias para poder seguir fabricando. Yo creo que la discusión es hoy trabajar sobre el tema de la separación para que se pueda hacer una buena, para que se pueda hacer un buen reciclado y que esos productos vuelvan a otro producto. Por ejemplo, el polipropileno del sorbete puede ir a caños plásticos, puede ir a cajas de luz, puede ir a baldes, puede ir a sillas. La verdad ¿Ustedes coinciden como para llegar a un acuerdo en común? ¿Coinciden en que esto de la recolección, de la separación diferenciada, acá en Córdoba no existe, es un título? Sí. ¿Ustedes coinciden en eso?
que hay una contaminación grande y fuerte. El problema, Leo, es qué hacemos con eso, porque hay una licitación de 10 años y contratos que si hoy se tuvieran que dar de baja son millonarios y tendríamos un nuevo Texas como problema en la ciudad. Entonces, ¿qué medidas tomamos? Porque también puede ser muy simplista las soluciones y bueno, separen, el problema lo tira el Estado. No, el problema no es solo del Estado, la contaminación es de todos, de la industria, del Estado, de los opositores y de los oficialistas. Como opositora hicimos lo que tuvimos que hacer para oponernos a eso. Ahora, ganó la mayoría, porque así funciona la democracia. Déjeme preguntarle, antes que se termine el bloque, ¿cómo la miraron sus colegas en el Consejo Deliberante cuando fue con el proyecto? Como para ir sondeando, bueno, qué apoyo puede llegar a tener o no con el debate de este proyecto en el propio Consejo. Mire, si el antecedente en el Consejo del oficialismo, que es el mismo que gobierna, pudo avanzar con las bolsas, descarto que vamos a tener conciencia ambiental para avanzar también con el sorbete y el plástico de un solo uso. Es el oficialismo, usted lo dijo, y sabe que en el Consejo Deliberante el que es oficialismo siempre vota con la mayoría. Todo. Voten o no con la mayoría, yo apelo a la conciencia. A excepción de algún que otro concejal que ahora se les fue, pero... Sí, operan ahí los cuerpos legislativos. Ahora, quiero creer que prima la conciencia ambiental por sobre cualquier otro interés, incluido el de la industria, al que hay que sentar a debatir. Inclusive hoy nos cruzamos en las redes sociales y me puse a disposición para con todo nuestro equipo ir, visitarlos, ver, porque yo entiendo que hay encontrar una salida, porque si no, no terminamos más. Si es la industria o es la contaminación. Creo que lo principal es no contaminemos. Bueno, ¿de qué manera? Para nosotros prohibir, ¿por qué? Porque existe un pliego que no nos permite reciclar, aunque yo mañana salga con mis bolsas y separe y tenga 10 personas que me ayuden, ¿dónde las llevo y cuál es el proceso de reciclado cuando son las mismas empresas que reciclan que dice el sorbete es lo peor, lo que más nos cuesta reciclar por sus partículas y hasta por el formato y el tamaño. Yo creo que el tiene. municipio esto no está muy alejado de esto porque los camiones verdes los tienen para hacer la recolección. Hay centros verdes en la ciudad 3, donde funcionan se separan 2 nada 6. No, operativos están 2, vamos a tener que pasar en limpio la información. Y donde se separa la basura, No lo que 6, pasa es que debería haber 12, 6. 15 para que hagan separación. Sí, la verdad, es un tema, es una es más profundo que profunda y aparte el tema de la recolección de residuos, que creo que los que estamos acá coincidimos en que más de una vez el camión no pasa por frente de la casa de uno a buscar la basura. No pasa el de la recolección diaria, imagínate el de la reciclada que todavía no existe. ¿Cuántas fuentes de trabajo dan en el sector de la industria plástica es muy variada, muy multirrubro. Digamos, hay empresas que no son del sector, por ejemplo, una empresa, doy siempre el ejemplo, Aladio, procesa tanto plástico como que es una metalúrgica como metal, ¿no? La industria plástica tiene alrededor de 13.000 empleados en la provincia. ¿Cuántos se dedican solamente al sorbete? No, en realidad al sorbete hay empresas que no hacen únicamente sorbetes, hay empresas que hacen cucharitas, que hacen platos, que hacen vasos. Totalmente. Bueno, pero hay que aclarar que el plástico es de un solo uso, porque si no vamos a mezclar la botella con el sorbete. En la ordenanza es específica, es solo para el plástico de un solo uso. La última que le hago a los dos, ¿se conocían? No, yo no. Bueno, acá se conocieron en el programa. Nos conocimos. Queda el contacto y tienen que trabajar, supongo, ahora y mucho para totalmente. tratar de llegar a un acuerdo. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Leo.